Este es nuestro webinar número 6 y seguimos trabajando para obtener la información que necesita en tiempos tan difíciles como este. Hoy día atendemos con nosotros a Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, gran amiga mía, con un tema que evidentemente les va a interesar muchísimo porque es un tema que implica además no solamente una posición nacional, sino internacional, para lo cual hoy hemos invitado también a mi amiga querida Adriana Franco, que es americana, pero dije peruano, ¿no? Y ella está en Colombia y seguramente la información que nos trae va a significar un beneficio para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a Marisol y gracias a Adriana. Le paso el micro a Ítalo. Gracias, Pepe. Gracias. Pepe. Bueno, ya Pepe ya nos hizo las presentaciones. El tema del webinar, para ponernos a todos en contexto, es el impacto de la condición de vulnerable en nuestra vida y desarrollo económico. Para eso, como ya nos dijo Pepe, tenemos a Marisol Perestello y a Adriana Franco. Y para comenzar con Marisol, primero solamente una pequeña introducción, aunque Pepe ya me quitó un poco el discurso. Pero Marisol es abogada de la Universidad de San Martín, con estudios de maestría de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos en el periodo 2016 y 2017 y también congresista de la República en el periodo 2011-2016. Así que, sin más, Marisol, te pongo el spotlight. Listo. Muy bien, muchas gracias. Yo quería compartir con ustedes una pantalla que nos va a permitir seguir un poco el hilo de lo que quería compartir con ustedes. Estoy ahora compartiendo la pantalla, en un segundo. Y agradecerle, por supuesto, a Pepe cómo se las ingenia siempre para que podamos estar conectados y hablando de las cosas importantes para el Perú. Así que, dicho esto, quiero que me confirme si ya estoy compartiendo pantalla contigo. Está perfecto, Marisol. Sí. Bueno, primero, repito, agradecer el poder compartir esta mesa con todos ustedes, en particular con Adriana, que nos va a seguramente dar algunos elementos comunes de situaciones que han sucedido de la misma forma con Adriana, pero sobre todo, cuál es la importancia de entender el impacto que tiene la condición de vulnerable en nuestra vida y cómo es que esto tiene también impactos económicos, más allá de que hay un deber moral de atender a las personas que tienen mayores necesidades o que se encuentran en una situación que los pone frente a mayor exposición. Hay cosas que a veces nosotros, por razones que tendremos en algún momento que analizar, no es este el espacio, pero que hay que analizar, no hemos atendido oportunamente. Yo quería primero ir a cuál es la norma en el Estado peruano que establece cuáles son los grupos de especial protección, los grupos considerados vulnerables en el Perú, a partir del Plan Nacional de Derechos Humanos. El Plan Nacional de Derechos Humanos dura hasta el 2021, fue aprobado en el año 2018, fines del 2018, y venía de intentar superar algunos de los dos planes anteriores que habían sido observados en el Foro Periódico Universal por algunas omisiones, pero sobre todo porque no tenían ni línea de base ni indicadores que permitieran saber cómo estábamos avanzando en políticas públicas afirmativas que permitieran ir corrigiendo las condiciones de ser o estar vulnerable. Ser, porque digamos, estabas naturalmente en una condición de vulnerabilidad porque eras mujer, porque eras un niño o una niña, o porque eras un indígena autoidentificado como tal, y estar porque te encontrabas, por ejemplo, en condición de privado de libertad, o en situación de movilidad. Es decir, podías dejar de estar en esa condición, pero las condiciones te ponían en una vulnerabilidad más o menos grave. Los grupos que se trataron en el último Plan Nacional de Derechos Humanos, que en realidad solo han incorporado a personas LGBTI, porque ya estaban los demás grupos en los dos primeros planes, por lo menos de manera descriptiva, son los 13 que ustedes están viendo ahora. Estoy poniendo en mayúsculas las personas que han sido consideradas vulnerables en el marco del COVID, a partir de un informe que se ha hecho con un grupo de sociólogos en el Ministerio de Salud y que LUM
el lugar de la memoria, y he visto acá a Alan Wagner, así que seguramente él podrá explicar un poco mejor qué cosas estamos haciendo, cuál es el esfuerzo que estamos haciendo desde el LUM, pero que es la nueva normalidad, ¿no? La situación de vulnerabilidad post-COVID, además de la que naturalmente existe, que es la que les estoy mencionando. Y son las personas adultas mayores, la población afroperuana tiene la misma vulnerabilidad, digamos, que tienen situaciones normales, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, tal y como figura en el plan, las personas privadas de libertad, las personas con VIH, SIDA y personas con TB, trabajadoras y trabajadores del hogar, personas LGTB o LGBTI, defensores y defensoras, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad y víctimas de la violencia. Este es el tomado del Plan Nacional de y el plan indica que respecto de estas, el Estado tiene que adoptar un conjunto de políticas afirmativas de manera que cambien esta circunstancia o que de alguna manera esta les genere el menor daño posible. Es decir, hay una responsabilidad del Estado de hacer cosas en concreto, y hay una serie de normativas desde el Viceministerio de Interculturalidad con relación a pueblos indígenas, desde la Comisión Nacional de Política Criminal con relación a personas privadas. Después del COVID, a partir de este informe que se ha preparado, que se llama COVID por una nueva convivencia, se ha buscado determinar cuáles son los grupos, o los nuevos grupos que están en situación de vulnerabilidad en el marco de esta pandemia y de esta declaratoria de emergencia sanitaria, y que en las razones más, digamos, en los temas más dramáticos, está en una situación todavía peor, ¿no? Los trabajadores informales, los migrantes venezolanos, digamos, por el impacto que esto tiene para ellos y también para el país, mujeres, género y pandemia en el Perú, que es el nombre que se le ha puesto en este grupo de sociólogos, niños y adolescentes, población penitenciaria, pueblos indígenas, adulto mayor. Vamos a quedarnos simplemente con los grupos. Podríamos hablar de todos los grupos. He trabajado en esta época básicamente con 3. Con cárceles, que soy de la Capellanía del Penal de Castro Castro, y he estado acompañando a la Comisión Episcopal de Acción Social en el esfuerzo por intentar que el impacto que ha tenido en otros países el tema penitenciario sea menor aquí. Tengo que además señalar algunos datos sobre el tema penitenciario que es importante que analicemos. El tema de niños y niñas, pertenezco a un grupo de inversión por la infancia que agrupa un conjunto de instituciones que trabaja con niños y adolescentes, y aunque no son víctimas directas del COVID, digamos, porque la tasa de mortalidad es menor en ellos, en el tema de la anemia y la desnutrición a causa de la pobreza que se va a incrementar por las consecuencias económicas del desastre o de la tragedia sanitaria, van a impactarlos en mayor medida. Y el tema de pueblos indígenas. Podríamos hablar de todos, y en cualquiera de los casos yo creo que van a repetirse los mismos problemas. Hay un documento que yo los invito a leer, de Juan de la Puente, que es un análisis de cuáles son la mayor cantidad de normas que se han dictado en el marco del COVID en el Perú. Y la mayor cantidad de producción legislativa ha sido en temas de salud, evidentemente, en temas de reactivación económica, y los otros 3 temas en los cuales, en este orden, se ha dado mayor legislación de todo tipo, nacional o directivas internas, ha sido pueblos, cárceles, primer tema, segundo tema, pueblos indígenas, y tercer tema, niños, niñas y adolescentes. Y en los 3 temas, los problemas han sido los mismos. La legislación ha llegado muy tarde, caso de cárceles y caso de pueblos indígenas, de hecho, una peor que la otra, y esto con costos en vidas humanas que no debieron darse. Y en el tema de niños, las medidas que se adoptaron los pusieron en una peor situación, porque se han atendido solamente los casos graves, hay más de 500 denuncias relativas a niños que no han podido ser atendidas por ser riesgo leve o moderado, y porque no teníamos capacidad de hacerlo. Entonces, la pregunta que nos plantea la conversación de hoy es, esto que es terrible, que es doloroso, que por supuesto tiene que ser enfrentado como sociedad, ¿cómo impacta nuestra vida? Nuestra vida ya como individuos, ya no les estoy hablando a los políticos que estén en el grupo, ni a las personas, digamos, como Alan, conocido por su preocupación constante con los temas sociales en general del país, y otros que por supuesto también están en este grupo de selectos invitados. No, pero ya les hablo de la vida de Marisol, la vida de Ítalo, la de Pepe. ¿Cómo impacta esto nuestra vida? ¿Cuánto debería impactarla? Y si afecta o no afecta nuestro desarrollo económico. Y es sobre eso sobre lo que quiero hacerlos reflexionar. Para eso, yo sí voy a procurar usar solo los 15 minutos, un poquito más quizás, porque quiero
escucharlos y conversar un poco sobre esto, ¿no? Pero yo creo que estas dos infografías que se hicieron durante la época del COVID pueden ilustrarles por qué la problemática penitenciaria ha adquirido las dimensiones que ha adquirido. Lo ha hecho en todo el mundo. El primer hito es la Comisión Episcopal de Acción Social, enviando una carta el día 11 de marzo, diciéndole al Premier y al Ministro de Justicia, señores, esto en todos los países donde ha habido COVID se ha ido de las manos, en el Perú será peor, porque además de la emergencia sanitaria declarada, tenemos una emergencia penitenciaria prorrogada desde el año 2017, que responde a hacinamiento, pésima infraestructura penitenciaria, problemas de seguridad y problemas de salud. Y esto ha sido, digamos, el caldo de cultivo en otros países que no están tan mal como el nuestro para motines, muerte y un foco infeccioso peligrosísimo. El Estado lo primero que hizo fue restringir visitas y no reemplazó lo que la visita significa para el preso. ¿Qué significa la visita para el preso? Amor, le recuerda su humanidad primero, ingresos económicos para mejorar su paila, ingreso de medicinas. Y el Estado hasta hoy, día 101, no ha logrado suplir lo que eso significa para el preso. Ya no hay motines, después de haberse producido más de 17 motines, por la simple razón que se han dado tantas normas que les generan expectativas de libertad, que están tranquilos, evitando que eso haya dañado su reacción. Pero hasta que sucedió, esto se hizo más o menos en la primera o segunda semana de abril, cuando solo habían 3 motines. Ya esto fue, digamos, 45 muertos en el motín de Castro Castro, de los cuales 30 eran por COVID y 15 por el motín propiamente dicho, por la violencia generada. ¿Quién genera ese tipo de violencia? Los terroristas, los que tienen cadena perpetua y que no tienen nada que perder, frente a los que, por ejemplo, que están promoviendo un proyecto desde el año 2018, con una recolección de firmas desde la iglesia, para atender el tratamiento progresivo de las personas que se han cambiado, que no son todas, ¿no? Hay que decir acá algunas cosas importantes sueltas. 37.000 personas están con prisión preventiva. De las casi 100.000 que hay, 37.000 con prisión preventiva. Y de esas, por estadística, la mitad son inocentes. Es decir, jurídicamente los 37.000 se presumen inocentes. Pero en la realidad, la mitad son inocentes. ¿Está mal que estén presos? Seguramente no. ¿Deben estar? Seguramente sí. Pero 36 meses de saque es abuso de prisión preventiva en muchos de los casos. Finalmente, todo esto en que ha terminado, en que el Tribunal Constitucional hace menos de un mes, la segunda quincena de mayo, dicta una sentencia que declara un estado de cosas inconstitucional y le da 3 meses al Estado para corregir esa situación y 5 años para cerrar los penales que tienen mayor hacinamiento. Por ejemplo, el de Jaén, que es para 50 personas y tiene 600, o el de Castro Castro, que es para 1.500 y tiene casi 6.000. Estas fueron las razones. Hay hacinamiento, cerca de 6 de cada 10 presos no tienen una cama donde dormir, 140% de hacinamiento promedio, pero en algunas llega a 600, 1 de cada 2 pacientes está enfermo, se restringieron las visitas, hubieron una serie de propuestas que no se escucharon en su momento y que no se han escuchado hasta el casi día 80. Estos son algunos datos que les permiten medir la vulnerabilidad. 17.000 internos estaban en condición de vulnerabilidad, es decir, tercera edad, enfermos, con SIDA. El 5% de la población del Perú se concentra en las cárceles, el 6% de los muertos de COVID se concentra en las cárceles. Y eso, uno puede decir, bueno, a mí qué me importa, tengo que atender niños, enfermos, y me voy a estar preocupando de presos. Además que las sociedades se definen por cómo tratan a sus privados de libertad. Además de eso, la realidad es que no vamos a poder contener en las cárceles el COVID. Va a salir cuando entre los abogados, va a salir con los servidores penitenciarios, que ya han muerto casi 20 de ellos, va a salir cuando se evite un motín, es decir, no es que el COVID diga, estoy en la cárcel, no puedo salir, no, es un foco infeccioso que tenemos que atender. 69 focos infecciosos en el Perú, con el agravante que hay niños, casi 200 niños en estos penales que han comenzado a ser poco a poco trasladados. Estas son las cifras, hablan por sí solas, así ellas, porque el tema no es esta es la última información al 12 de junio oficial. No hay jefe del INPE, el primero renunció acusando al ministro de Justicia de no hacerse cargo de los privados de libertad, de haber conseguido los 10 millones que consiguió, que al final nunca gastaron, porque no se pudieron comprar las cosas que se necesitaban comprar por temas con MINSA y esta compra colectiva, y este es el último número que manejamos, 221 fallecidos, que no se sabe, como toda la data que no permite hacer trazabilidad en general,
si son los únicos que han muerto o son los únicos que han muerto diagnosticados por COVID. Y digamos, han seguido los ingresos y se han empezado algunas libertades. Este fue ya la última infografía que sacamos, donde recordábamos que 3,5 millones de peruanos no tenían agua, y que habían en ese momento 276 camas en UCI. Entonces eso era simplemente imaginar cuánto impactaba en cárceles, ¿no? Imposible 1 metro de distancia, imposible frecuente lavado de manos, porque donde hay 4 personas debería haber una, y donde hay 700 personas hay 4 baños, y la enfermedad, aislar a los enfermos tampoco es posible porque no hay espacio, ¿no? Acá están las recomendaciones, y por supuesto el llamado de atención a Perú reiterado a nivel internacional. Esto tiene, por supuesto, un impacto en nuestra vida, en nuestra salud. En San Juan del Lurigancho hay 2 penales a menos de 2 kilómetros, donde juntos hay 15,000 personas. O sea, imagínense el peligro para el distrito que eso significa. Ya en el hospital de Dragochico han hecho un cálculo que, digamos, la TV sale de los penales en el transporte público de una manera impresionante. El otro tema es comunidades indígenas, que también es somero. Y ya en San Martín, la legislación salió en el día 60, no conversaron directamente con los pueblos indígenas se han negado a aceptar las decisiones que tomó el Ministerio de Cultura, que las tomó tarde. Ahora la cosa está un poco mejor, pero después de que en San Martín y en Loreto se han presentado situaciones terribles, porque no han cuidado los vectores de contagio en la entrega de alimentos, en Jaliwarma, en los bonos. Más allá de que, por supuesto, el Canal 7 no llega, no hay luz, no hay agua, ¿no? O sea, no está pensado las decisiones que se han tomado para el Perú. Y esto puede ser que la pandemia sea nueva, pero la condición de vulnerabilidad no es nueva. Ya existía y no la enfrentamos a tiempo, y lo que estuvo mal antes del COVID simplemente se puso peor después del COVID. Ya San Martín ha dicho, acá no entra nadie. Y esta es la foto de ellos tomada en la puerta para evitar los ingresos por el temor a contraer COVID. Se refieren a los mestizos o los no indígenas. Esto está pasando en Care, esta es la central ayánica del río N, esta es la comunidad de Potsoteni. El joven que ustedes ven con las plumas se llama Ángel Pedro, no llega a tener 30 años, su padre fue asesinado por Sendero cuando tenía 7. Hoy dirige esta central, trata de rescatar a los entre 300 y 500 ayánicas todavía secuestrados en Ibrahim. Y ellos han cerrado sus fronteras para proteger a su población y han reactivado los comités de autodefensa con las armas de esa época, que en su momento fueron claves contra el terrorismo, para no dejar que la gente entre. La pregunta, y en el tema de niños, la cosa es igual. Sacaron una norma en la que se activaban una serie de situaciones y estamos evaluando cuánto funcionó, cuántas medidas cautelares tomó el Poder Judicial, cuántas medidas, cuánto se activó el sistema de protección de niños, porque ya las cifras de violencia intrafamiliar son terribles, ¿no? Seguramente el anonimato o la privacidad de la violación sexual del menor, hijo, sobrino, venado, o lo que fuera, se entiende secreta en este espacio más cerrado y más íntimo familiar, pero la cosa se ha disparado. Les vuelvo a preguntar entonces lo que les pregunté al inicio de esto, ¿no? ¿Esto impacta nuestra vida? Yo creo que sí. O sea, yo creo que no podemos no preocuparnos por gente que está pasándola peor. Todos la estamos pasando mal, el miedo a que se muera la mamá, el abuelito, el tío, en mi caso mi mamá, que estaba mayor, que tiene 80 años, 7 neumonías, en fin, la tragedia personal. Más la necesidad de que salga reactiva para que la empresa no termine de quebrar y que esas familias no se queden sin trabajo, o uno pierda los ahorros de toda su vida, o la familia que se quedó sin chamba y ahora cómo lo reubicas. Pero todo eso, en medio de todo, lo podemos manejar. Pero hay personas cuya vida depende de verdad de que el Estado haga o no haga las cosas. En nuestro caso, si el Estado no nos fastidia simplemente y la SUNAT no se la carga con ese 30% que somos formales, podríamos intentar pagar un seguro privado, aunque las clínicas a veces, no todas, sean abusivas, ya, pero más allá de las generalizaciones siempre injustas, podríamos salir sin Estado. Pero estas poblaciones en condición de vulnerabilidad necesitan Estados que funcionen. Cuando el Estado no funciona, para nosotros es un problema, porque limita nuestro crecimiento, limita la reactivación económica, la retrasa. Para ellos es la vida o la muerte. Y eso también tiene un impacto. Esto es como una casa común, ¿no? Para citar al Papa Francisco en esto terminar. Es el cuidado de la casa común. Es como que tengas a la abuelita enfermísima, y pretendas ignorarla y salir adelante. O al niño con anemia y desnutrición y pretendas que el bono, que significa una población mayoritariamente joven, va a significar algo cuando los niños ni siquiera van a leer. Si no le damos la vuelta al tema,
y dejamos de pensar que eso es un tema de generosidad o de empatía o de solidaridad, que lo es, un deber moral, preocuparse por el próximo o el prójimo. Pero si eso no te importa, veamos los números. Un país que tiene esta carga es como una familia que tiene esto y pretende ignorarlo. No puedes sacar adelante a tu casa si la mitad de tu casa no tiene, la tercera parte de tu casa no tiene agua, o el 10% de tu casa no tiene agua, porque lo que va a generar esa falta de agua va a afectar al resto de la vida en comunidad. No puedes salir adelante con un 70% de informalidad, porque el costo de esa informalidad en servicios o en calidad de los servicios lo van a terminar pagando ellos con los impuestos que pagan directos como el IGB y los que pagan otro tipo de impuestos, con esos impuestos tendiendo a salir también de la formalidad si pueden escaparse de ella porque si no quieren. Entonces hay un impacto en nuestra vida y en nuestro desarrollo de un Estado que tiene que ser eficiente. Podemos pasarnos la tarde culpando al gobierno del presidente Vizcarra. Yo lo que creo es que hay gran responsabilidad y gran ineficiencia en muchos de los sectores, pero también creo que hay que mirar hacia adelante. Hay que intentar ayudar, hay que intentar que en este tiempo que queda podamos, priorizando la salud, garantizar otras cosas que para mí son importantes, la libertad, la propiedad privada, por supuesto, la educación y la necesaria construcción de una institucionalidad que le permita al país, con paz, con autoridades que funcionen, un sistema político que funcione, con una justicia que haga que la ley se respete y no haya impunidad, pasar a las reformas que han quedado truncas, que son la gran reforma de salud pendiente y la gran reforma de educación. El problema que se generó ayer y que se resolvió con la decisión del presidente Vizcarra, que no comparto, porque, en fin, eso se pudo haber hecho bien en la Ley General de Salud. En el fondo lo que cuestiona es la transparencia en cómo se fijan las tarifas dentro y fuera del aparato estatal. Pero bueno, hay mucho que decir y me parece que lo importante ahora es que podamos intercambiar opiniones. Muchas gracias. Gracias, Marisol. A ver, ayuda. Ya, perfecto, justamente eso. Ahora sí, primero voy a presentar a nuestra siguiente ponente, que es Adriana Franco. Primero voy a ponerte. Entonces, Adriana estudió Relaciones Internacionales en la American University con una maestría en Análisis de Conflictos Internacionales de la Universidad de Kent en Inglaterra y ha sido coordinadora de Oxfam en programas de desarrollo en países africanos y actualmente es la directora en Colombia de la Lutheran World Federation. Así que, Adriana, te cedo el micro. Ya estás. Ok, listo. Muchas gracias. Y bueno, muy buenas tardes. Saludos desde Bogotá. Y Marisol, muchas gracias también por lo que has expuesto ahorita. Ha sido súper interesante escucharlo. No estoy al tanto con todos los detalles que están pasando ahora en Perú y veo pues varias similitudes con la situación en Colombia, también con respecto a los grupos especiales de protección y estoy completamente de acuerdo que todo esto nos afecta a todos, ¿no? O sea, también con el COVID hemos visto que somos conectados, algo que ha empezado en un mercado en la China, un mercado, bueno, quizás es en una ciudad grande, ¿no? Pero a mí me suena como en medio de la nada, Wuhan. Esto ha llegado a Colombia por medio de Italia, Roma y Madrid. Se ha importado por la gente que podía ir a tomarse las vacaciones por ahí y bueno, y ahora está afectando tremendamente a todo el mundo en los territorios, ¿no? Entonces se ve que no importa quién eres o dónde estás, pero todo esto nos afecta y de acuerdo que la situación de las otras personas es muy importante tener una mejor equidad entre nosotros seres humanos. Bueno, lo que voy a hacer en mi presentación es les voy a contar un poquito del contexto en Colombia. Estoy aquí desde hace 2 años, estamos trabajando en Colombia y también en frontera y en Venezuela. Entonces voy a compartir la pantalla y para que vean algunas fotos. Entre tanto les voy contando un poco. Creo que sí lo ven ahí, ¿no? Todavía. Todavía. A ver.
Perdona, voy a tratar otra vez. Ahora sí, se está cargando. Listo. Ok, vale. Entonces, bueno, el contexto colombiano. Aquí sigue el conflicto armado, aunque hay acuerdos de paz, esos se han firmado en 2016, como saben, pero no se están implementando con mucho rigor, no hay mucho interés político en hacerlo y hay, bueno, bastantes problemas con todo el proceso. Entonces siguen los vacíos estatales en los territorios colombianos, dejando a las comunidades étnicas, mayormente afrocolombianos e indígenas, a solas. Están excluidos de los sistemas estatales de servicios y de protección. Esto incluye también a los campesinos, ¿no? Muchos de los afrocolombianos también se identifican como campesinos. El CICR ha declarado que hay por lo menos 5 conflictos armados internos que persisten ahora en Colombia. ¿Cuál es ese contexto? A ver, voy a pasar al siguiente. Ahí está, para que vean un poco Colombia. Entonces, bueno, lo que quiero aterrizar todo este contexto aquí, en este departamento que se llama Chocó, que se encuentra en el Pacífico y también tiene frontera con Panamá, ¿ya? Como para cuadrar un poco la situación de los afrocolombianos e indígenas ahí. Es un departamento, bueno, muy pobre, tiene los números más altos de pobreza de todo el país. Es una geografía muy difícil, hay muchos ríos, para llegar a sitios te puede tomar como 12 horas para poder entrar, parte en panga, parte caminando, parte en mula. Y la gente que vive ahí está muy, muy separada, ¿no? Entonces, todo esto por la selva también da oportunidad y, bueno, por la falta de presencia del Estado da oportunidad a diferentes grupos con varios intereses para empezar pues su limpieza social, como le dicen, o diferentes actos, pues disturbios de orden público. El sistema de salud no funciona ya desde antes, es prácticamente no existente en el departamento. Hay 11 camas UCI y bueno, ahora con el COVID ya todas están copadas. Grupos armados ilegales ahí son ex-FARC, también hay ELN y también hay paramilitares activos todos ahí porque son corredores de narcotráfico. O sea, si uno pasa por aquí y por allá, puede acceder al océano para hacer las rutas, o si no, por aquí, por el Darien Gap, también se van a Panamá. Entonces, aparte del narcotráfico, bueno, yo creo que el narcotráfico en realidad es lo que maneja todo, que quiere decir que hay minas antipersonales ahí, que las comunidades las están confinando, entonces no tienen acceso a su comida, a sus ríos. Tampoco los niños no pueden acceder a sus colegios. Hay reclutamiento forzado, hay asesinatos de líderes sociales, mujeres, hombres y menores. Y bueno, es una situación muy difícil y ahora con el COVID-19 todo está empeorando. En particular, el reclutamiento, bueno, los niños ya no van al colegio, entonces los grupos armados van por ahí y tampoco tiene que ser forzado en esta situación, porque les ofrecen plata, dicen, mira, anda, raspa las hojas de coca para ayudarnos, o si no, anda por aquí y ayúdanos a cobrar vacunas, que se dice que son como pues, impuestos que ponen los grupos armados ilegales. Recaudación de fondos. Entonces, esto como no están en el colegio y también como si les dicen que no, puede ser que su familia entera entonces cae en una situación difícil que puede resultar en la muerte de alguno o todos. Entonces, bueno, lo hacen. En general, el conflicto ha empeorado durante la pandemia, o sea, todo este aislamiento obligatorio
ha hecho que los grupos armados que andan en las regiones han tomado esto como una oportunidad para poder incrementar el control que tienen de las rutas de narcotráfico, de las comunidades, etc. Entonces eso ha causado bastantes enfrentamientos y más violencia y más muertes. Bueno, en general también, o sea, no tanto en territorio, pero en todo el país, el sector informal ha sido afectado y esto es, pues, como hace la mayoría de la gente, como tiene su medio de vida, es a través de cosas informales. Entonces, están en una situación muy precaria. Y ahorita las muertes, por ejemplo en Chocó, las muertes de niños por hambre son 5 veces mayor que en el mismo mes el año pasado. Entonces, quiere decir que hay mucha gente que se está muriendo por otras cosas, por la reacción a COVID, que por el COVID per se. Bueno, el tema también de violencia basada en género, violencia sexual, violencia doméstica, todo esto ha estado incrementando por la situación, la tensión y, bueno, el aislamiento, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. A ver, ¿qué hacemos un poco como humanitarios? Porque yo sé que no hay muchas organizaciones humanitarias en Perú. Por lo menos la arquitectura, Naciones Unidas y organizaciones humanitarias es mucho menor ahí que acá en Colombia. Bueno, nosotros en particular siempre estamos llegando a los rincones más lejanos. Nuestro trabajo se basa en la defensa de los derechos de las personas para que obtengan una vida digna con justicia y paz. Entonces, el trabajo nuestro se basa en los principios humanitarios, que son humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Y esto también es lo que nos da acceso a estas comunidades, también con la visibilidad, como ven la bandera ahí. Entonces somos como muy públicos, que somos federación, somos ONG internacional, y bueno, si algún grupo armado nos bloquea el pase, que no podemos acceder a tal comunidad si no les damos lo que sea, entonces, muy bien, pero no, entonces no podemos, nos volteamos y nos regresamos. Pero en general se negocia un poco con las comunidades ya cómo está la situación, podríamos ir o están los grupos como muy activos. Entonces, bueno, nuestro trabajo en general se enfoca en apoyar la resiliencia de las comunidades y también alzar la voz de estas personas para poder hacer incidencia en diferentes niveles, a nivel departamental, nacional e internacional. También les damos herramientas y útiles para poder cambiar un poco su vida en términos de calidad. Por ejemplo, estamos trabajando en agua, saneamiento e higiene. Eso se hace con filtros, con con casas aguateras, en seguridad alimentaria y nutricional, que a veces se hace con kits, o si no, si se puede, si tienen acceso a tierras, entonces se prefiere usar semillas criollas y darles herramientas para que también esto pueda, que el tiempo no sea tan corto de la ayuda, ¿no? Eso les ayuda a ser más, que la ayuda sea más sostenible. Y bueno, también la autoprotección de las comunidades en sí. Entonces, trabajamos mucho con la Guardia Indígena en diferentes zonas del país para poder, pues, apoyar su trabajo, su visibilidad y su protección del territorio. Ok, aquí voy a pasar un poquito. Esto es un trabajo que hacemos con comunidades indígenas. Y también trabajamos con defensoras de derechos humanos y defensores ambientales. Y aquí también les quería contar un poco más de migración. Esto es en el río Arauca, entre Apure y Arauca. Apure, Venezuela, y Arauca, Colombia. Bueno, hay
obviamente una crisis muy complicada en Venezuela, de un conflicto político, presencia de grupos armados y criminales, un colapso económico total. Entonces ha creado una situación que se mueve constantemente y es crónica en términos de una crisis humanitaria. Estos flujos migratorios que resultan de la crisis, entonces salen de Venezuela, pero también están regresando. Eso estamos viendo más y más, aunque ya lo veíamos desde el año pasado, pero ahora en el contexto de COVID se está viendo más. La gente regresa caminando desde Perú, seguramente lo conocen ya ahí ustedes, y ya están algunos aquí en Colombia tratando de cruzar. Esto causa más problemas de salud, obviamente, porque todo este movimiento entonces también posiblemente trae más infección y por lo menos sí les pone en riesgo mayormente. Y bueno, regresar a Venezuela en estas condiciones de verdad no es una opción. O sea, la situación en Venezuela está muy, muy mal. Y cruzar la frontera como un migrante venezolano, regresar a Venezuela, pues no es con brazos abiertos que los reciben, ¿no? Ustedes que se han ido, que no creen en la patria, bueno, ya se pueden imaginar. Les voy a contar un poco de una evaluación de necesidades que hicimos con migrantes que se completó justo antes de que COVID empezó aquí en América del Sur, para que sepan un poco las realidades que tienen los migrantes, por lo menos aquí en Colombia, supongo que es muy similar en Perú. Bueno, la situación es muy difícil para ellos. Casi todos no tienen suficiente agua de forma diaria. Entonces, lo que pasa es que usan agua que no está tratada de los ríos y eso resulta en varios casos de enfermedades y también causa más problemas para mujeres y niñas durante su ciclo menstrual. En términos de seguridad alimentaria y nutrición, los migrantes venezolanos generalmente llegan muy malnutridos ya, desde el lado de Venezuela están malnutridos. También en la ruta de migrantes en tránsito tienen problemas en poder acceder comida, entonces en general lo que hemos visto es 93%, por lo menos en nuestra evaluación, 93% de las personas solamente comen una vez al día, eso incluye niños. También la mitad de los migrantes que hemos entrevistado han observado síntomas de malnutrición en sus hijos y las mujeres que están breastfeeding, ¿cómo se dice? Dando de lactar. ¿Están lactando? Dando de lactar. Dando de lactar, o también las embarazadas, en particular, ellas también sufren mucho de malnutrición y deshidratación. Especialmente si están embarazadas y tienen niños pequeños porque les están dando a los niños y no se dan cuenta que también están pues afectando al bebé. En términos de protección social, los migrantes cuando entran a Colombia es una situación bastante fea muchas veces. Yo he conocido, les cuento dos casos en particular, una familia que estaban caminando con sus dos hijos, estaban en el norte de Venezuela y cruzaban a La Guajira. Y había un carro con personas y dijeron, oh, mira, los niños están cansados, bueno, pueden cruzar con nosotros y después de cruzar la frontera los dejamos ahí en X punto, lo que sea. Entonces, los padres agotados, no sabiendo qué hacer con ese calor terrible, dijeron que sí y nunca más han visto a los hijos. Después hay otra señora que conocí en el lado más abajo, en Arauca, que ella estaba con una bebita de 10 días y me estaba contando que ella antes estaba con su hija que tenía casi 3 años y como estaba embarazada y estaba buscando plata para poder pagar el parto, unos señores le habían ofrecido 2 millones de pesos para comprar la hija. Ella se asustó mucho, pudo arreglar que la hija se fuera otra vez a Venezuela y bueno, después tuvo a
esta hijita. La hijita ha nacido aquí en Colombia, pero nació con problemas pulmonares, entonces pues estuvo en otra sección y la madre no pudo darle de lactar, leche materna. Entonces después, cuando finalmente se conectó con su hija otra vez, después de 4 o 5 días, ya no le está saliendo la leche y obviamente no tienen los recursos para comprar leche en polvo. Entonces, bueno, esos son 2 casos. Aquí en nuestra evaluación, los migrantes están reportando también muchas amenazas y extorsiones por grupos armados ilegales. Y bueno, la violencia sexual, reclutamiento forzado, prostitución también forzada, explotación laboral y también problemas de trata y narcotráfico. Todos los migrantes que hemos entrevistado han dicho que han sido víctimas de algún tipo de discriminación y rechazo desde que han llegado a Colombia y también de otros venezolanos que han regresado antes de ellos. Los niños y adolescentes tienen más vulnerabilidades. Por ejemplo, hay casos de niños que están separados de sus padres y también de mujeres menores que están embarazadas y están participando en trabajo sexual por la sobrevivencia. 89% de los migrantes reportaron que sus hijos no están atendiendo el colegio en Colombia y obviamente esto afecta a los niños que ahora están estresados, están agresivos. Y también muchos migrantes venezolanos dicen que han tenido que regresar otra vez a Venezuela en algún momento y están saliendo otra vez o tratando de regresar otra vez, porque, bueno, la situación ahí está mal y aquí también está mal porque no pueden vincularse a un trabajo regular, etcétera. Entonces, durante esta época de COVID, muchos de los migrantes han perdido su medio de vida, ya no tienen sus casas porque los botan de ahí, aunque puedan pagar, y están regresando a Venezuela. En términos de la coordinación con gobierno, el gobierno sí ha sido, particularmente durante la pandemia, el gobierno colombiano ha sido han facilitado bastante el trabajo humanitario. Entonces, nos han puesto en las excepciones de los decretos desde el comienzo para poder seguir trabajando con las comunidades. Obviamente lo hacemos de una forma muy diferente de que lo hicimos anteriormente, pero estamos tomando las medidas de protección para poder todavía dar la ayuda que es necesaria para estas personas. Aquí un poco la ruta cuando estamos haciendo la evaluación de necesidades. También ahorita hay una ley migratoria que se está discutiendo, que se está debatiendo en el Congreso de Colombia, que se llama Política Integral Migratoria del Estado Colombiano. Y ahora como organizaciones internacionales humanitarias y también otras organizaciones nacionales, también sectores de academia, estamos organizándonos para meternos un poco en esas conversaciones y debates, porque es muy necesario tener una política migratoria a largo plazo con un enfoque en derechos y que promueva la integración también de las comunidades de acogida, porque también son vulnerables, ¿no? Entonces, estamos, bueno, trabajando en eso también para poder cambiar algunas cosas en vez de que las cosas sobre migrantes sean como sueltas y así también poder hacer algún cambio más sostenible para la situación. Muchas gracias. Perfecto, Adriana. Gracias por la ponencia. Por favor, pónganos sus preguntas en el chat y nos avisan a quién está dirigido. Ya tenemos algunas preguntas por acá. La primera vez para Marisol, de parte de Alan Wagner. Te mando un gran abrazo. ¿Te parece que la responsabilidad del Estado respecto de los pueblos indígenas corresponda al Ministerio de Cultura?
tengo la impresión que eso los priva de una perspectiva de desarrollo. A ver, Marisol, te abro el micro un segundo. Listo. Sí, totalmente, Alan, no puedo menos que estar de acuerdo. Yo creo que es un error, pero además hay otro problema. Yo no he visto hasta hoy ningún ministro de Cultura, es que es muy difícil además, que pueda haber el tema de cultura, que es uno de los viceministerios que por supuesto necesita un empuje, un impulso y una mirada particular, y el viceministerio de Interculturalidad. O sea, cuando se ha hecho bien un trabajo, normalmente se ha abandonado el otro. Creo que el viceministerio de Interculturalidad no ha cumplido el rol que ha cumplido. Creo que no se ha construido una institucionalidad indígena, que en su momento fue INDEPA. Creo que después de Bagua, AIDESEP perdió digamos, esa mirada que debió tener y que tiene que recuperar, y que creo que está recuperando, pero quedó en el imaginario Bagua con 7 verdades escritas sobre Bagua, porque 3 informes sobre lo que pasó en Bagua se emitieron de la comisión elegida, digamos, oficial. La comisión oficial hizo 3 informes. Del Congreso salieron un informe en mayoría, uno en minoría y otro en minoría, o sea, 3 más. Y luego hay, digamos, varias versiones sobre los hechos de Bagua. Entonces eso hizo que AIDESEP se debilitara muchísimo, pero así como AIDESEP hay otras instituciones, Orpeo, Apodecospa, que intenta CARE, la Central Xánica Río, que representan regionalmente las necesidades y que deberían de sentarse a conversar. Yo creo que está mal ubicado, no conversa con el sector de educación y con el sector salud, que es uno de los problemas que se repiten también en el tema penitenciario, pero sí, no me parece que esté en el lugar correcto, ¿no? Salvo que se tratara con una institucionalidad indígena que le pudiera dar un poco más de fortaleza a la participación indígena en la toma de decisiones que les afectan, ¿no? Cosa que no se está logrando. Bueno, creo que en general es un problema del país, ¿no? No de este gobierno, la falta de claridad de la lógica indígena, que evidentemente tiene que ver con nuestro proceso de mestizaje inconcluso, ¿no? Con la falta de capacidad de sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? De hecho, nosotros con muchísimo esfuerzo se logró incorporar una pregunta en el censo, no sé si ustedes se acuerdan de este censo hace algunos años, en el que se preguntó cómo te autoidentificabas, ¿no? Y había ahí varias opciones. La pregunta estuvo mal planteada, ¿no? Digamos, fue una mala redacción, pero lo que se consiguió al preguntar eso en un país multicultural fue que la gente se burlara, poniendo en evidencia este racismo soterrado, encubierto, que está ahí, que es uno de los problemas que tenemos que enfrentar como país. No hay una prohibición de discriminación en todo sentido, pero creo que todavía tenemos que superar algunos de esos temas que están ahí soterrados. Pero sí, Alan, no puedo menos que coincidir contigo. El Viceministerio de Interculturalidad no ha logrado representar ni relacionarse con los pueblos indígenas, como diría, mucha mejor relación tienen desde la PCM por el tema de conflictos que tienen que ver finalmente con el lote 1AB en todo lo que es Loreto, más todo lo que es el oleoducto, o sea, Petroperú, en el sur todo lo que fue la pelea por independizar Megantoni de Charate y el trabajo que se hace también a través del gasoducto. En San Martín hay mucho abandono, porque en realidad no hay un tema por el que existe una relación con el Estado que tenga cierta solidez, y en Junín un poco por el tema del uranio, pero no existe una mirada, y en Amazonas, en verdad casi nada, ¿no? Después de Bagua no hay mucho más. Pero esa es una gran tarea pendiente que creo que el Viceministerio de Interculturalidad no va a poder llevar a cabo, salvo que cambiara mucho el enfoque, y no veo que sea en el corto plazo. Perfecto, gracias Marisol. Esta pregunta no tiene para quién, así que se las dejo abiertas a las dos. Entiendo que todos son igual de importantes en un país. ¿Existe alguna forma de tratar de priorizar las necesidades de las poblaciones vulnerables considerando las limitaciones de cada uno de estos países? No sé si Adriana... ¿Puedes repetir? Entiendo que todos son iguales de importantes en un país. Se refiere a las poblaciones vulnerables, entiendo. ¿Existe alguna forma de tratar de priorizar las necesidades de estas poblaciones considerando las limitaciones presupuestarias de cada país? Ajá.
Bueno, lo que hacemos en nuestro trabajo es eso. O sea, cuando entramos a una comunidad para trabajar con ellos, primero identificamos la zona, ¿no? La zona porque es vulnerable. Las multiamenazas. Entonces, por ejemplo, en zonas de Colombia puede ser conflicto armado, desastre natural y migración. Entonces queremos trabajar con comunidades en estas zonas para poder que se preparen para cualquier desastre natural, para tener más protección en esta situación, también para apoyarles con la resiliencia comunitaria y también para que puedan acoger, si es necesario, a migrantes. Dentro de esas comunidades sí se hace una selección. Esto se hace con las comunidades, o sea, traemos a los líderes de las comunidades, los líderes indígenas, las autoridades afrocolombianas, hablamos con ellos, hablamos con diferentes lideresas, personas, y también tenemos grupos focales particulares, más con jóvenes, más con adultos mayores, con mujeres, para ver cuál es la situación y que entre ellos también decidan cuáles son, qué vamos a escoger y por qué, ¿no? Entonces, generalmente se escoge mujeres especialmente embarazadas o con niños pequeños, mujeres cabezas de hogares, niños en general y adultos mayores. ¿Qué se ha visto durante toda esta situación migratoria? Que es importante también no solamente trabajar con los hombres como personas que tienen el poder en la comunidad, porque todavía es una cultura muy machista. Entonces, aunque estamos trabajando con las mujeres, obviamente tenemos que involucrar a los hombres para enseñarles que, mira, aunque estamos empoderando a las mujeres, eso también es interesante para ustedes, porque les ayuda en muchas cosas. Aparte de eso, los migrantes, hemos visto que las familias se están separando para que las mujeres y niños puedan acceder a ciertas ayudas y los hombres se quedan por otro lado. Eso no es aceptable, eso es acción con daño. Entonces ahora se está reconociendo que todititos los migrantes son muy vulnerables y se necesita apoyar a toda la familia en conjunto, como un ejemplo. Marisol, ¿quisieras complementar? Sí, Talo, yo agradezco esta pregunta porque es una pregunta propositiva, ¿no? Yo la verdad es que podría quedarme horas haciendo una relación, todos los defectos que hay, todos los problemas que hay, cómo resolverlos, pero digamos, ya cuando has estado adentro del monstruo por dentro, o sea, lo conoces, te das cuenta que hay un problema, y es que a veces uno cree que ha resuelto el problema. Entonces, después de unos años, tú dices, oye, pero el problema sigue ahí, ¿por qué no lo resolví? Si ya sabíamos, la declaratoria de emergencia penitenciaria, por darles un ejemplo concreto, fue mientras que era ministra de Justicia, se dieron 6 normas o 7 normas para desasinar penales. Entonces, después ya cuando yo estaba en capellanía decía, oye, pero si la expulsión de extranjeros la aprobamos. Sí, pues, pero la tramitología en nuestro país hace que una cosa sea lo que la ley dice y otra lo que la ley termina, cómo termina impactando. Les voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender. Se dio la ley de, no sé cómo se llamaba, le pusieron un nombre marquetero, creo que era muerte civil, que no era otra cosa que sancionar para que no puedan regresar a trabajar al aparato estatal quienes habían sido sancionados por corrupción. Bueno, la ley nunca se cumplió. ¿Y por qué nunca se cumplió? Porque no hay data. Por eso es que ustedes han visto candidatos al Congreso con sentencias por proxenetismo. Entonces, los partidos no somos tan tontos. Ninguno va a poner un proxeneta de candidato. Obviamente él te firma tu documento y te dice, yo soy un santo, soy inocente, no tengo delitos, no tengo sentencias, ya, no le crees. Entonces entras a la página del Jurado Nacional de Elecciones y le dices que te salte la ficha, que dice que no tiene ningún proceso. Y una semana antes de las elecciones, resulta que tenía 4. Y que no, el jurado no lo sabía porque no tenemos data. En este país se toman decisiones sin información. Eso es fatal. Todos los que aquí tienen empresa o manejan una casa, no van al mercado o van a comprar lo que se les ocurra. Yo a veces sí, y siempre que hago esa tontería compro cosas que no necesito. ¿Por qué? Porque en verdad uno revisa y dice, me falta A, B, C, D, E, gasto más o menos esto, necesito esto. Esa es una decisión seria, sobre todo cuando administras recursos que no son tuyos, sino recursos del Estado. Lo que pasa en nuestro país es que eso no, por lo menos en materia de justicia, que es lo que yo trabajo, y en materia de poblaciones vulnerables, no se hace de esa forma. Pero las decisiones que se toman no se adecúan necesariamente a la realidad que van a impactar, se toman desde un escritorio sin conocimiento sobre el terreno, y entonces cuando resulta que compras algo o diseñas un programa como Juntos, está perfecto en el tubo,
pero la señora indígena no tiene cómo llegar a cobrar juntos porque los mecanismos que el Estado diseñó para pagarle el programa no contaban con que ella iba a tener que caminar 6 horas, después de 15 años de contacto inicial, nunca se ha subido un carro, tenía que subirse un carro, vomitó todo el camino, llegó a Jaén, tuvo que dormir en la puerta del Banco de la Nación porque no había otra forma de que cobrar eso. O sea, no se ha pensado en el Perú que nos es tan ajeno, ¿no? Tienes un Perú que mira la OCDE y hay que seguir impulsando ese Perú, pero también tienes uno que necesita otra estrategia y que no está en la línea. Hay dos cosas que son comunes en nuestro país a casi todas estas poblaciones y que tendríamos que entender con prioridad, porque las impactan directamente. Uno es el tema del agua. O sea, 3.6 millones de peruanos no tienen agua. Niños, mujeres, tercera edad, y eso impacta en anemia, en desnutrición, en salud en general. O sea, esto es un tema que debería ser prioritario. Y allí donde el privado no pueda poner agua, bueno, el Estado tendría que encontrar mecanismos para hacerlo. Eso es un tema. Y el otro es el tema hoy del derecho, que no es derecho, pero debería serlo, derecho a la conectividad. O sea, nosotros no estamos teniendo problemas, yo me he tenido que quedar en mi oficina para poder tener una conexión que no haga que yo termine hablando así. Porque si no voy a mi casa, se me cuelga el teléfono, se me cuelga el wifi, me conecto con el celular. Bueno, imagínense esto en Loreto, en la selva, imposible la conexión. Imposible un Zoom con la selva, ni traten. Y imagínense las comunidades indígenas que no tienen luz y que tampoco tienen la computadora, pero no tienen un panel solar. Entonces, yo garantizaría, si me dijera Marisol, ¿qué hay que gastar la plata? Primero hay que gastarla, porque a nivel, hay mucha plata, pero los gobiernos regionales y el gobierno central tienen unos niveles de ejecución pobrísimos, y eso es falta de capacidad, no es otra cosa. Falta de capacidad, falta de diseño, falta de planificación. Pero debería de priorizar, con esos dos temas tú empujas, incluso dentro de penales, porque puedes hacer con ese pequeño espacio talleres, clases, estudios. Hay maneras con tecnología de hacer telemedicina, educación a distancia. Eso sería lo que priorizaría. Además, por supuesto, atender, ya lo ha dicho Adriana, los focos de mayor exposición. Creo que los niños son siempre los trataría como sujetos de derechos, ¿no? Para que se les pueda escuchar también. Y yo creo que por ahí, pero el Estado tiene que revisar sus procesos, ¿no? Los procesos estatales son en general malos, lentos, y casi que están condenados a fracasar, ¿no? O sea, el tiempo sin movimientos, todas las decisiones que uno toma cuando va a hacer empresa, en el Estado, cero, no funcionan. La decisión política se toma a este nivel y la ejecución se puede ir frustrando en cualquier parte del camino porque no hay un tubo que garantice inicio y fin, ¿no? Y trabajaría por ese lado. Sí, quizás para agregar también la importancia de afrontar y resolver las vulnerabilidades. Esto va a reducir riesgos en todas las situaciones. O sea, esta situación de la pandemia de COVID es una oportunidad. Podemos cambiar la calidad de salud. Deberíamos hacer eso porque, por ejemplo, en Colombia hemos pedido respiradores, creo que en abril. Se supone que van a llegar en agosto. Bueno, ya están pagados, pero ¿cómo van a llegar si no hay a nivel mundial? O sea, los países están diciendo, no, estamos en una emergencia, los respiradores se quedan aquí, el oxígeno médico ya está escaso. Entonces, o sea, reducir las vulnerabilidades durante esta pandemia también nos ayuda en todas las otras cosas, en los efectos de la pobreza, de conflicto, etcétera. Entonces, esa inversión para la resiliencia, la sostenibilidad, afecta mucho, se multiplica mucho. Entonces, vale la pena este tipo de inversión. Gracias a ambas por las respuestas. Adriana, aprovecho acá hay una pregunta para ti. Comentaste que en Perú no existen organizaciones humanitarias. ¿Cuál crees que es la razón de ello? Espera, te doy audio, un segundo. Ya. Sí, qué pena. Tengo la costumbre de silenciar porque mis hijos hacen mucho ruido. Ok, bueno, yo creo que yo creo que hay mayor presencia en Colombia por la situación de conflicto colombiano. Entonces, desde hace años hemos estado aquí
y otros también. Y en Perú creo que se ha visto más una situación que se va hacia desarrollo. Entonces hay algunas ONGs, pero quizás se enfocan más en lo ambiental y otros temas. Pero aquí ya había toda la estructura y arquitectura humanitaria, un equipo formal con el coordinador humanitario, con vínculo directo a Nueva York. Y eso nos ha beneficiado en este momento de la pandemia y anteriormente también con la crisis venezolana, que hemos podido reaccionar muy rápidamente y también con el apoyo y la conciencia ya del gobierno colombiano. Obviamente no son fáciles de trabajar con ellos, no estoy diciendo esto, pero por lo menos ya conocen las cosas. Y tenemos también la ventaja que los grupos armados, ya que sean de estatales o ilegales, sí también nos conocen. Perfecto. Acá tengo una panamerización cortita, aunque creo que ya es parte de la has respondido antes, pero igual te la leo. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esta tragedia? ¿Qué hemos hecho mal y qué debemos hacer para Marisol? Próximo jueves 5 de la tarde para empezar a trabajar ese tema. Este problema es histórico, ¿no? Claro. Yo creo que sería muy injusto, pero muy injusto pensar que hay un gobierno responsable. Claro, eso no te exime de las responsabilidades que tienes que asumir. O sea, no puedes no hacer nada porque dicen, no, esto viene de antes, y pues viene de antes, te he elegido a ti para que lo resuelvas. ¿No? O sea, porque si le cuento que viene de antes, impide que por lo menos tengamos un plan para salir de esta situación, es estar dando vueltas en lo mismo, ¿no? Mucha mediocridad en realidad en la política en general, ¿eh? Yo asumo, por supuesto, la responsabilidad histórica que los partidos políticos tenemos que, digamos, las cuentas que tenemos que dar, pero yo creo que hay varios momentos históricos importantes, ¿no? El Perú puerro muertero que nace después de la reforma agraria, el que no paga deudas es un Perú que tiene que cambiar, o sea, las deudas tienen que honrarse, y el primero que tiene que dar el ejemplo es el Estado peruano. Más allá de que uno esté a favor o en contra, yo creo que fue una fatalidad histórica la reforma agraria, pero en realidad lo peor no fue eso, lo peor fue que encima de la forma no le pagaras a la gente lo que por derecho le correspondía. O sea, a mí me parece que con eso el sentido del Estado de Derecho desde Locke, que era la defensa de la vida, de la propiedad, ya perdió todo sentido, ¿no? Cuando es el Estado el que, con el argumento de la ley, te quita el mototaxi o la clínica o lo que fuera, aquello logrado con tu trabajo y con tu esfuerzo ya, y además con el aplauso de la gente, las cosas se complican. Entonces creo que hay primero esta gran deuda histórica. Yo creo que eso es un problema para el Perú que nos marcó históricamente. Luego todo el tema del Sendero Luminoso, ¿no? Estamos hablando de las últimas décadas, ya si nos pasemos a la República no acabamos, pero luego con Fujimori, más allá de que uno esté a favor o en contra, yo creo que hay que esas cosas no ser mezquinos. Se logró un avance importante en el tema con la caída del muro de Berlín, además de abrir los mercados. Todo esto fue muy importante, ese crecimiento económico. Pero creo que se desinstitucionalizaron los partidos políticos, el sistema de justicia se fue un poco a la quiebra, y creo que arrastramos un problema de institucionalidad que tiene más de 30 años, ¿no? El primer intento de reforma de justicia del 94 ahí quedó, sería JUS. El segundo intento, Acuerdo Nacional por la Justicia, ahí quedó. La Comisión Wagner hizo un intento de retomar todo lo que se había hecho y ahí está quedando. Se ha hecho, digamos, un avance con la Junta, pero... Y todo el tema de la reforma política también fue un desastre. La última reforma se la acaban de cargar. Entonces, creo que urge recuperar por lo menos la institucionalidad en justicia, creer en la ley, en la importancia de la ley, en la sanción, en la no impunidad. Creo que la impunidad es el gran problema del Perú. Y por otro lado, creer en las autoridades, ¿no? Las autoridades son un problema en realidad para el país, no se han convertido no ilusionan, no te venden el Perú del sueño por el que todos trabajamos, ¿no? Estamos viendo cómo hacemos para que no nos crucemos con una autoridad que nos arruine la vida, una ciudad que nos asfixie, o en fin. Y eso está mal. Y finalmente el tema de la paz, ¿no? O sea, necesitamos todos estar en paz. Mientras haya sectores como el BRAE, que son espacios con reglas propias, que es lo que Adriana ha contado de Colombia después de tantos años, el país vive como anclado, ¿no? Yo creo que llegamos por no hacer nada.
y creo que el COVID nos permite la oportunidad de hacer la parte que nos toca, ¿no? Esta es la casa de todos, no se va a limpiar sola, no se va a arreglar sola, hay que entrar a hacer política. Ese es mandatorio, ¿no? No puede, es horrible, ¿eh? No es grato, a mí me encanta, pero digamos, en general la gente pero yo creo que es sublime hacer política, la verdadera política es servir a los demás. Y creo que hay que hacerlo, no queda otra. No lo va a hacer nadie por nosotros, hay que hacerlo. Aprovecho que estás ahí, Marisol, y acá me pide un comentario tuyo, ante lo que te voy a leer. Ante la pandemia, las fuerzas del orden han reorientado sus esfuerzos para limitar los contagios. Ello ha determinado la desatención de otros frentes, tales como tala ilegal, minería ilegal de oro, destrucción amazónica, narcotráfico, etc. Por favor, tus comentarios. Pero bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. El gran riesgo de esta pandemia es que hay cosas que están estallando, ¿no? Que te decía de los niños, ¿no? Solo se están atendiendo los temas urgentes porque no hay capacidad de atender los temas de riesgo leve y moderado. Te hablo de niños, violencia sexual, digamos, y violencia física. Pero olvídate, el minería ilegal están haciendo su agosto, o sea, están felices. Y en el tema de tala ilegal, exactamente lo mismo. Ahora, los pueblos indígenas están cuidando eso, porque no van a permitir la tala, no por la tala, no la van a permitir porque no quieren mestizos cruzando su territorio y exponiéndolos al COVID. Y entonces, por eso es que se han organizado las rondas que les enseñé en el URAE. Igual que los mochileros que cruzan por el río N. No los van a permitir porque están cuidando su territorio del COVID. Pero olvídense el narcotráfico, están haciendo su agosto. Y tenemos que aceptar que hemos dejado, no somos México, pero hemos dejado que el narcotráfico, minería ilegal, no solamente en el COVID, infiltre nuestro sistema de justicia y nuestro sistema político. Y yo creo que por ahí viene el gran reto. Después del COVID, las Fuerzas Armadas regresarán, se redistribuirán, por supuesto, honor y gloria para ellas y el sacrificio que están haciendo y el rol que están cumpliendo, y con la pobreza que va a crecer, estamos en un 40% de recesión. Yo lo siento todos los días en la notaría, ¿no? Porque lo que la gente está haciendo es vender su carro y dejar poderes para que otros vendan, eso es típico. La notaría se siente la recesión por los actos notariales típicos, y los despidos, en fin. Pero va a haber mucha inseguridad porque va a haber mucho robo por hambre, ¿no? Que por supuesto no se justifica, pero las cosas se van a poner color de hormiga. Así que necesitamos también activar ese tema prioridad, porque sin seguridad la institucionalidad no camina, ¿no? Necesitas paz, seguridad, si quieres hablar en un lenguaje más cotidiano. Así que hay un montón de retos. Cuando Mariana hablaba de resiliencia, creo que hay que hacerlo rápido, no hay mucho tiempo, ¿no? Hay que ayudar. Estamos en manos de este gobierno y hay que ayudar. Por supuesto, también hay que criticar fraternalmente. Hay que ayudar porque si no, no avanzamos. Ya, ahora sí le voy a dar el pase a Pepe porque creo que va a hacer unas preguntas a ustedes. Pepe, dame un segundo que te doy audio. Ya, ¿me escuchan? Sí. Espérate, pero ¿dónde estás? Ya te vi. Espera un ratito, Pepe, que sea Se ha congelado, Ítalo, ¿me escuchas? Y yo te veo perfecto. Perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto. Ya, ok. Bueno, realmente muy interesante. Yo les agradezco a Diana y a Marisol la excelente exposición. Solamente las preguntas precisas y rápidas, porque creo que el tiempo nos gana, relacionadas evidentemente con una circunstancia y una situación que muchos de nosotros no tomamos en cuenta. Y esta pregunta que va para ambas es, en algún momento Marisol mencionó de que esto es una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo evidente, clarísima. Los
peruanos, en el fondo, nos ocupamos muy poco de este tema, y es un tema que para mí hoy día se convierte en fundamental, y en esta circunstancia de la pandemia es una excelente oportunidad que no podemos dejar de aprovecharla. Pero tenemos que tomar conciencia para poder, en su momento, hacer nuestro voto para aquellas personas que realmente se dediquen a beneficiar al país en los temas principales, porque cuando yo hago un webinar, lleno la gente con temas políticos o temas económicos. Evidentemente ambos temas son importantes, pero un tema como este es no solamente fundamental, sino ahora es prioritario. Este es un tema humano, que no tiene nada que ver con las cuestiones de derecha, de izquierda, de centro. Es una cuestión netamente humana, de necesidad humana. Y tenemos que tomar conciencia de esa circunstancia para salir adelante. Salud, educación, infraestructura para ellos. Todo eso hay que trabajarlo y hay que hacerlo que sea una realidad. Entonces yo quiero pedirle a Marisol una última respuesta, lo mismo que Adriana. Explique qué significa esto como bomba de tiempo para el país, o para los países, que en ambos casos son latinoamericanos. No sé si me han escuchado. Sí, perfecto, perfecto. Adriana, empiezo, ¿te parece? Yo comento el tema peruano y tú el colombiano, porque me parece que las salidas son generalmente las mismas. A ver, las personas entienden que estos temas son humanos y sin duda lo son, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema de solidaridad que nos define como seres humanos, pero también son políticos y también son económicos. Y yo creo que eso hay que decirlo. Suena feo, ¿no? Pero son políticos, porque es en realidad lo que debería de atenderse con prioridad en una gestión política, porque lo demás, si simplemente eres un buen gestor, debería de fluir. Esto es lo que demanda acción afirmativa, esto es lo que demanda un Estado más eficiente. Pero además son económicos porque los pueblos indígenas cierran fronteras y estás hablando de uno de los mayores ingresos que tiene el país por las actividades activas que hay generalmente de pueblos indígenas, que además después, por el pésimo enfoque que tenemos, terminan bloqueando el ANDOAS, en fin, y eso retrasa a ese país y a todo el canon que es tan utilizado de manera tan mediocre por el gestor, la autoridad regional, que la comunidad directamente impactada no ha visto ese canon nunca. Sigue sin agua, sigue sin luz, y entonces no le interesa lo que pasa ahí, y no se ha entendido que el objetivo del canon era que los que más vieran este impacto fueran los inmediatamente afectados. Pero bueno, yo creo, Pepe, y agradeciéndote la oportunidad de conversar en este espacio, que urge tomar acción, porque la bomba de tiempo va a estallar por todas partes, en penales va a estallar en forma de motines, pero saca eso de las barreras y va a estallar en forma de robo, digamos, callejero, estafa, y que va a aumentar, porque digamos, todavía estamos viviendo del ahorrito, ¿no? Pero que esto cada vez va a ser peor, ¿no? Y entonces hay que estar listos como sociedad para dar una respuesta en el marco de la ley, porque la ley es la que tiene que servirnos de marco para enfrentar esto. Y yo creo que eso, repito, pasa por justicia que funcione, que la ley se cumpla, que la ley se cumpla, que la ley se respete. Reforma política, un sistema que nos permita tener autoridades eficientes y votar a los que no sirven, de verdad, o sea, porque yo en verdad siento que la corrupción es terrible, es uno de los grandes males, pero también la incapacidad es un problema, ¿no? Porque tienes un hombre que se ha gastado el 10% de su presupuesto y la comunidad no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicios. Y creo que la infraestructura es clave y perfectamente, Pepe, podría ser un motor de la economía en los próximos meses. Si ya existe un Plan Nacional de Infraestructura, que a mí me parece muy bien hecho, mientras fue ministro Carlos Olida, ese Plan Nacional de Infraestructura, si no tuviéramos todos los problemas que tenemos por los fantasmas de las constructoras y de Odebrecht, hiciéramos procesos absolutamente transparentes, monitoreados, metiéndole plata así, toda la plata que tiene el Estado, que la tiene y que le sobra, bueno, ya no por el COVID, pero que estábamos muy bien económicamente, usémosla en cerrar o acortar la brecha de infraestructura. Con un sistema como el que se utilizó en Panamericanos o algún otro, eso genera la construcción y la infraestructura, el cemento, genera puestos de trabajo
y puede servir el gasto público bien orientado a que logremos cerrar la brecha de infraestructura y esto que es una crisis se convierta de verdad en una oportunidad. Y eso, por supuesto, impacta a todos los peruanos, ¿no? Así que nada, si se hacen las cosas correctas, yo creo que puede haber un resultado en el corto plazo y esto ser parte de nuestro proceso histórico. Y si no, puede ser el inicio de un problema económico duro que dure, que nos ponga en la presidencia del país a un ultra que termine llevándonos al despeñadero como Venezuela. Que los ciudadanos responsables tenemos que impedir. Sí, de acuerdo, todo eso. Quizás agregar que en Colombia y en muchos países donde he estado trabajando se ve mucho la diferencia entre la capital y todo el resto del país. La gente va a la capital a buscar trabajo, el eje de poder está en la capital, y parece que también las elecciones dependen de qué dicen la gente que está en la capital o por lo menos los centros urbanos. Esa realidad es muy diferente de la mayoría de los países, especialmente en los territorios donde viven las comunidades étnicas, campesinas, etc. El problema, yo diría, es que, bueno, quizás aparte de todo lo obvio, es que esto nos va a afectar en el corto tiempo, ahora en la pandemia, como que está agudizando todos los problemas, ¿no? Entonces, si ya vemos lo de salud, esa bomba de tiempo está muy clara. Si los sistemas de salud colapsan, aunque yo tengo $5,000 en efectivo, o sea, no me van a poder salvar a mí o a mis hijos. El sistema económico está muy seriamente afectado y con las proyecciones que se ve de Producto Interno Bruto, se ve que si la gente está afectada, ya que sea por aislamiento obligatorio o por muertes, igual afecta a la economía. Entonces, aunque hagas una cosa, la otra cosa, o sea, estamos mal y mal. Aparte de eso, nos va a afectar la comida. Ya se están perdiendo las cosechas. Esto es algo muy preocupante, aparte de todo el cambio planetario que tenemos con los climas, que sitios que deberían de estar en 0 grados están en 38 grados y en fuego ahorita en Rusia. Y se están perdiendo cosechas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que mi seguridad alimentaria, porque ya no se puede importar cosas de Estados Unidos y otros países, está en riesgo, aunque tengo el poder económico de comprarlo, pero pues si no llegan las cosechas, si no llega al mercado central en Bogotá, ¿qué vamos a hacer? Sí, bomba de tiempo. Bueno, muchas gracias. Hay solamente algo que quería agregar, también una pequeñísima pregunta final a Marisol. Quería agregar la necesidad de que estos temas, o este tema, que para mí prioritario, debería de alguna forma trasladarlo a los colegios y a las universidades. Creo que así como el tema de la corrupción, en el cual yo estoy trabajando actualmente en un proyecto, este tema también debe ser trasladado a los colegios, a las universidades, y que nuestros jóvenes y futuros ya maduros puedan realmente generar el beneficio que el país necesita, sobre todo más necesitan ellos que el país, evidentemente, y poder salir adelante también con temas educativos. Marisol, solamente para que me conteste muy rápidamente, dijiste algo sobre, cambiando el contexto, sobre las clínicas y el gobierno, que al final no terminaste lo que querías decir, pero sí quisiera saber tu opinión. Es importante eso. A ver, sobre educación sin duda, ¿no? La madre del cordero es la educación. Así, sí, hay que poner ahí toda la energía. Y el tema de las clínicas, sí, nosotros tenemos una posición muy clara. A ver, la economía social de mercado se incorpora en el 79 por el Partido Popular Cristiano.
y es muy claro, hay un tema social, hay clínicas, no todas. Lo primero, creo que la generalización es injusta y es arbitraria. Hay clínicas que han abusado. Bueno, identifiquen cuáles son esas clínicas, a quienes se les dio medicinas o reactivos y cobraron cosas que eran desproporcionadas, o tienen en su farmacia medicamentos que no respetan el precio que deberían. Perfecto. A esas investiguen, las denuncias, las take de copy. Evidente. Hay organizaciones que lo pueden hacer. Hay una ley que es la Ley General de Salud, que el artículo, no recuerdo si es el 8.2, faculta que en tiempos de pandemia el Estado pueda usar las clínicas privadas. Pero las clínicas privadas representan qué porcentaje de peruanos se atienden en una clínica privada. 1 millón. Bueno, y los otros 101 millones, ¿dónde se atienden? No hay, pues. O sea, el problema no es las clínicas, el problema es la deficiente atención en salud en el país, que siempre es mal. Además que con el CIS universal declarado el año pasado, sin ninguna capacidad real más que de declararlo, creas una expectativa que no es real, que no es real. Entonces, yo creo que, saludo por supuesto que se haya llegado a un acuerdo, no puedo felicitar el abuso, pero no me parece tolerable que haya una actitud de la máxima autoridad del país, que además mal orientada, vergonzosamente orientada, cite un artículo constitucional que es inaplicable, o sea, que es una barbaridad, y que nos recuerde la peor época del Perú, que fue la del abuso del poder con una expropiación que en su momento incluso tenía una base legal y que no responde. O sea, creo que canalizar las demandas de la ciudadanía, que eran, por ejemplo, los temas de los genéricos no se resuelven así, la culpa no es de la hay farmacias abusivas, sí, pues también. Pero el tema de los genéricos, si nosotros no hacemos un sistema por el cual las farmacias puedan comprar, los proveedores puedan comprar directamente con el registro sanitario de origen, ya no hay en el mercado, se agotó. Entonces necesitamos buscar salidas que existen y que requieren conversar con el privado. O sea, el cuco no es el privado. El privado es el que se ha roto el alma para poder salir adelante, se la ha roto de verdad, paga impuestos, trata bien a su gente, tiene su lealtad porque depende de este esfuerzo, y el privado tiene respuestas porque ha aprendido a trabajar con un Estado que le juega en contra. Y creo que es un error que no se convoque al privado para esta solución. Hay privados abusivos, sácalos, pues, eso no. Hay privados, muchos privados, que están cargándose al hombro el problema del desempleo. Y la última, la más brava. Ya me voy, Conoces más. Tú y yo conocemos a Martín porque hemos estado juntos con él una vez o 2 veces. Sí, claro. Pero tú lo conoces más porque has estado más veces con él. Sí, y le tengo aprecio. ¿Tú crees que Martín, yo también, pero tú crees que Martín está mal asesorado? Absolutamente pésimo. Para empezar, el que le dijo que se aplicaba el artículo 70 ya debería estar afuera. Sí, señor. Bien mal asesorado. Porque se hace daño a sí mismo, se hace daño. Absolutamente. Esto no es personal. O sea, acá las cosas hay que decirlas bonito, por supuesto, no hay por qué faltar. Como tiene que ser. Ya. Pero quien le dio ese consejo tiene que irse. Perfecto. Oye, tú tienes una reunión a las 7, me dijiste, así sí, que creo que me voy al alumno. Ya, pero quiero agradecerte a ti, Adriana, tan linda, tan inteligente, preparada, dedicada a cosas realmente importantes. Agradecerles infinitamente la presencia en este webinar. Y espero tenerlas pronto otra vez. Les mando un gran cariño a ustedes y agradecerles a todo el público asistente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Ítalo. Gracias, Ítalo. Gracias, Adriana. Un placer. Chao, Adriana. Chao, Marisol. Chao, Pepe. Nos vemos ahorita. Y hermano, sí, tenemos otra. Gracias, un abrazo. Chao, chao.